Buenas noches, Sara. Buenas noches, maestro. ¿Cómo estás? ¿Lista ya, verdad? Muy. ¿Mande? Ya lista. Ya, claro que sí, ya me conecté, ya nada más para esperar. Ok, gracias, Sara. Ahorita comenzamos, ¿sale? Claro que sí, maestro. Gracias. Sí, no hay de qué. Voy a prender mi cirio mientras. Sí, está bien, maestro. 3 del 23 al 23. No hay distinción de personas dispuesto. Todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios. Pero todos son hechos justos, gratuitamente y por pura bondad, mediante la redención realizada en Cristo Jesús. Dios lo puso como la víctima cuya sangre nos consiguió el pecado. Dios lo puso como Cristo Jesús. Dios lo puso como víctima cuya sangre nos consiguió el pecado, y esto es obra de la fe. Así demuestra Dios cómo nos hace justos, perdonando los pecados del pasado que había soportado en aquel tiempo, y demuestra también cómo nos reforma en el tiempo presente. El que es justo nos hace justos por la fe cristiana, y ahora donde están nuestros títulos fueron echados fuera. ¿Quién los echó? La ley que pedía obras, no otras leyes, que es la fe. Nosotros decimos esto: las personas es hecha justa por la fe y no por el cumplimiento de la ley. De otra manera, Dios sería solo Dios de los justos. No lo es también de los demás naciones. Claro que también es Dios de esas naciones, pues solamente Él es Dios quien salva a causa de su fe el pueblo circuncidado y a otros pueblos cuando llega la fe. ¿Creen ustedes que con la fe suprimimos la ley? De ninguna manera, más bien la colocamos en su verdadero lugar. Palabra de Dios. Buenas Buenas noches. Buenas noches, Geo. ¿Cómo estás? ¿Ya comenzaron? No, Geo. Estamos calentando motores. Ok. Estamos esperando a que lleguen los demás. Ok. Ahorita estamos, Sara, tú y yo. Vamos a esperar unos 3 minutos más mientras a ver quién más se alcanza a conectar. Pero alguien estaba proclamando ahorita la palabra, ¿o no? O yo oí. Sí, Sara. No. Sara estaba dándole un repaso a sus lecturas. Ay, perdón, no pensé que tuviera abierto No te el preocupes, micrófono. no te preocupes, estabas leyendo la palabra. Sí, me puse a repasar, sí, cierto. Ahorita déjenme, les vuelvo a reenviar Sí, la gracias. liga. Es la misma, la liga es la misma cada semana, ¿verdad? No, bueno, a ustedes les aparece igual, pero si no es igual. Yo entré con la de la semana pasada. Oh, sí. Uh-huh. Ok. Yo ahorita entré con la que tenía escrita la semana pasada. Oh, no sabía tú, Sí. Geo, porque cada semana les hago una invitación y se las mando. Si se fijan, ahí dice, en la nueva que les mandé, dice: José Guillermo te invita a la reunión a las 10 de la noche tal día. ¿La acabas de mandar ahorita? Sí. Deja ver. Deja ver.
Teresita también ya llegó. Buenas noches. Maggie, hola, buenas noches. Maggie llegó también. Lupita Regui, me imagino que va a ser. Ah, en la mañana la mandaste, ¿verdad, Memito? Sí. Es la misma de la semana pasada. Ah, ok, Geo, gracias. Con razón pude entrar. 3, Sí. 3, 5, 9, 16. Sí, Sí. 529. Que no es la misma de la clase de las 3, ¿verdad? No. Pues, ¿qué les parece si vamos empezando? Ya estamos nosotros, ahí los demás que nos alcancen en el camino. Hoy vamos a ver nuestro tema de esta noche es el ideal del judío practicante. Sería llevándolo a nuestra vida, cómo es un cristiano verdadero. Porque acuérdense que habemos de distintos cristianos. Hay cristianos de dicho, hay cristianos de vez en cuando y hay cristianos de verdad. Y San Pablo era ese judío verdadero que vivía de toda palabra que sale de la boca de Dios y por eso pudo comprender bien el evangelio. ¿El ideal del cristiano verdadero? ¿O del judío verdadero? Del judío verdadero. El tema es del judío verdadero. Ideal del judío verdadero. Ya estamos más en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, para la Señora. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos. San Pablo, ruega por nosotros. Amén. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Miren, levanta la mano, por favor. Voy a poner silencio para ir compartiendo. La que quiera compartir la pantalla, se quita su micrófono y empezamos. ¿Les parece bien? La primera cita que vamos a ver es Éxodo 19 del 3 al 8. ¿Quién gusta compartirla? Acuérdense, la palabra de Dios, nos vamos a Éxodo 19 del 3 al 8. La que guste compartirla, quite su silencio y nos la comparte, por favor. Éxodo 19 del 3 al 8 es la primera. La otra cita es Deuteronomio 4:32 al 40. Y la tercera es Romanos 3:23 al 31. Éxodo 19. Del 3 al 8, por favor. Permíteme. Todavía no encuentro la de Éxodo. ¿La otra cuál es? Deuteronomio. Deuteronomio. Ese Deuteronomio. Es el quinto libro de la Biblia. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Sí, el Deuteronomio ¿de qué? ¿Cuál? 4:32 al 40. Y Romanos 3:23. Ese le voy a buscar yo, Deuteronomio. Ok, Romanos 3:23, 31. Lupita Regui dice que ella, la primera, la del Éxodo. Éxodo, esa no la tengo. Éxodo. ¿Deuteronomio qué libro es? El quinto libro de la Biblia, Carmelita. ¿Del Antiguo? Sí. Sí, ya lo encontré. Ya. Éxodo 19, 3 al 8. Adelante, por favor. Los israelitas acamparon frente al monte, pero Moisés subió hacia Dios. Yahvé lo llamó del cerro y le dijo: esto es lo que tienes que decir y explicar a los hijos de Israel. Ustedes han visto cómo he tratado a los egipcios y que ustedes los he llevado sobre las alas del águila y los he traído hacia mí. Ahora pues, si ustedes me escuchan atentamente y respetan mi alianza, los tendré por mi pueblo
entre todos los pueblos, pues el mundo es todo mío. Los tendré a ustedes como mi pueblo de sacerdotes y una nación que me es consagrada. Entonces Moisés bajó del cerro y llamó a los jefes del pueblo y les explicó lo que Yahvé les había ordenado. Todo el pueblo a una voz contestó: haremos todo lo que Yahvé ha mandado. Luego Moisés llevó a Yahvé la respuesta del pueblo y dijo: hasta ahí, ¿verdad? Hasta el 8. Sí, sí, gracias. Gracias. Gracias, Lupita. Miren, San Pablo se sabía el pueblo elegido por Dios. Sabía que Dios tenía una misión para ellos, para cada hebreo. Tú como bautizado también y yo tenemos una misión muy especial en la tierra. La primera misión es ser santos como Dios es santo. La segunda misión en nuestra vida es facilitarle la vida a los que nos rodean. La tercera misión en nuestra vida es cada día enamorarnos más del Señor Jesús. Y la cuarta misión es llegar a la eternidad con el boleto ya pagado, por decirlo de una manera, ya llevar reservado nuestro lugar en el cielo. San Pablo así se sentía. Y por eso desde su juventud, él vivía de toda palabra que sale de la boca de Dios y la vivía al máximo. Por ejemplo, el domingo, ¿se acuerdan del evangelio que vimos? Sí, es el domingo de la mujer que va y le pide a Jesús que sane a su hija. Y le dice Jesús que, pues, que ella es una perrita, pero ella le dice que también los perritos comen las migajas de sus amos. Gracias, Lupita. ¿Y cuál fue nuestra misión a través del evangelio del domingo? Postrarnos todos los días ante el Señor, así como esta cananea. Saber que Dios en su misericordia, cuando tú y yo nos postramos ante Él, Él siempre nos va a escuchar y nos va a ayudar. Y San Pablo siempre tenía claro esto. Tú y yo tenemos que tener claro que somos también el pueblo elegido por Dios y que debemos de dar testimonio con nuestra vida. Vamos a la siguiente cita del Deuteronomio, por favor, Carmelita. Sí, sí, con gusto. Dice, has sido elegido por Dios. Pregunta a los tiempos pasados, investiga desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. Pregunta desde un extremo a otro del mundo. ¿Hubo jamás una cosa tan extraordinaria como esta? ¿Se ha oído cosa semejante? ¿Ha quedado con vida algún pueblo después de haber oído, como tú, a Dios vivo hablando en medio del fuego? ¿Acaso algún Dios ha intentado tomarse un pueblo y sacarlo de un medio de otro pueblo a fuerza de pruebas y de señales, de milagros y de combates, actuando con mano firme y dando grandes golpes, realizando esas cosas grandes que Yahvé hizo por ustedes en Egipto y que tú viste con tus propios ojos? ¿Y por qué lo has visto ahora? ¿Sabes? Y porque lo has visto ahora, sabes que Yahvé es Dios y que no hay otro fuera de él. Desde el cielo te hizo oír su voz para que lo temas, y sobre la tierra viste su gran fuego. Desde en medio del fuego oíste sus palabras y quedaste con vida porque amabas a tus padres. Eligió a su descendencia después de ellos. Él mismo vino a sacarte de Egipto con mucho poder. Expuso delante de ti pueblos pueblos más numerosos y más fuertes que tú, y te hizo entrar en su tierra. Hoy te la dio en herencia. Por tanto,
Reconoce ahora y trata de convencerte de que Yahvé es el único Dios del cielo y de la tierra y que no hay otro. Guarda sus leyes y sus mandamientos que yo te ordeno hoy, y te irá bien a ti y a tus hijos después de ti. Así vivirás largos años en la tierra que Yahvé, tu Dios, te da. Palabra de Dios. Te Te alabamos, alabamos, Señor. Señor. Muchas gracias a Carmelita. Miren, ya parece que estamos casi todos. Buenas noches a todos de vuelta. Estamos con las primeras lecturas y el tema de esta noche precisamente se llama el ideal del judío practicante. San Pablo estaba orgulloso de ser judío, muy orgulloso. ¿Tú estás orgulloso de ser cristiano? ¿Cómo lo demuestras? ¿Sale? ¿Cómo lo demuestras? Yo me puedo sentir muy feliz de ser mexicano, pero ¿cómo demuestro que soy mexicano? Mis raíces, mis principios que me enseñaron mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos. Y San Pablo siempre tenía muy claro, el pueblo judío tenía muy claro eso, que eran un pueblo elegido por Dios para llevar su nombre a los demás. ¿Cómo tú y yo llevamos el nombre de Jesús a los demás? Recuerden, a San Francisco de Asís se lleva a todos sus monjes a predicar a un pueblito ahí cerquita de donde ellos vivían, y les dice a sus monjes, vamos a predicar, y se los lleva y visitan a los enfermos, curan, comparten pan, andan haciendo obras de misericordia. Y uno de ellos le dice ya desesperado porque se la pasó toda la noche macheteando un texto de la Sagrada Escritura para compartírselo a los demás. Y le dice, oye Francisco, ¿y cuándo vamos a predicar? Dice, ya predicamos, hablaremos solamente cuando haga falta. Así es como se predica, con el testimonio, con el ejemplo de vida. Pidámosle a nuestro Señor que seamos igual que San Pablo. San Pablo se sentía orgulloso porque cumplía la ley del Señor cabalmente. Él cumplía la ley del Señor. Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento, a Sara, que es Romanos, que es la carta a los Romanos. Sara, por favor. Ajá. Te dije que yo lo iba a predicar ese, bueno, a proclamar, perdón. Está bien. Yo leo No. otro maestro. No, está bien. No, ya hablaste, ándale tú. Sí, está bien. Tú, Geo, ya. Oíla. ¿Quién es el maestro? ¿Carmelita o Memo? Adelante. No, está bien, está bien. Pero ahora se nos hizo manifiesto eso mismo que anunciaban la ley y los profetas. Dios nos hace justos y santos, nos hace justos y santos sin valerse de la ley. Dios nos hace justos mediante la fe en Jesucristo. Y eso vale para todos los que creen, sin distinción de personas. Pues todos pecaron y a todos les falta la gloria de Dios. Y son rehabilitados por pura gracia y bondad, mediante el rescate que se dio en Cristo Jesús. Pues a él Dios lo había destinado a ser la víctima que por su sangre nos consigue el perdón, y esto es cuestión de fe. Así nos enseña Dios cómo obra su justicia, porque anteriormente dejaba pecar sin intervenir. Eran los tiempos de la paciencia de Dios, pero en este momento Dios manifiesta su justicia. Él es justo y santo, y hace justo y santo a todo el que cree en Cristo Jesús. Y ahora, ¿dónde está nuestro orgullo? Se acabó. ¿Cómo? No por la ley con su observancia, sino por otra ley que es la fe. Pues nosotros decimos que uno está en gracia de Dios por la fe y no por el cumplimiento de la ley. De otra manera,
Dios sería solo el Dios de los judíos, pero ¿no lo es también de todos los hombres? Claro que sí, pues hay un solo Dios que salvará por medio de la fe, tanto al judío circuncidado como a los que no están circuncidados. ¿Negamos entonces el valor de la ley por lo que decimos de la fe? De ninguna manera. Más bien, colocamos a la ley en su verdadero lugar. Palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. La ley del Antiguo Testamento nos lleva a la verdadera ley. Nos prepara para que cada uno de nosotros empecemos a vivir como Cristo vivió. Yo les compartí la semana pasada que sería bueno que todos los días repitiéramos los 10 mandamientos, en la mañana, a mediodía y en la noche. ¿Para qué? Para estar preparados para toda obra buena y tenerlos aquí en la mente todo el día. A la hora de que le vamos a fallar al Señor, en automático llega a una luz que te dice, mucho ojo, esto no le gusta al Señor. Y el pueblo judío era así, por eso repetía los mandamientos de día y de noche, como dice el Salmo número 1. Pablo se sentía orgulloso de que al vivir los mandamientos de la ley de Dios, encontró al Señor Jesús. ¿Para qué? Para vivir la nueva ley, la nueva alianza. Todos los días, recuerda, todos los días debemos de hacer esta nueva alianza con el Señor. La alianza con Dios es cada día, es lo que veíamos hoy en la mañana, en el programa de las 3 de la tarde de Hoy es Posible Ser Santo. La alianza, Dios la renueva con nosotros cada que despertamos. Dios nos dice otra oportunidad y aquí estoy yo para ti y tú debes de estar para mí. Y cuando uno tiene claro y presente eso, todos los días te vas a esforzar en agradar a Dios, todos los días, porque a veces a nosotros las personas de Dios se nos olvida que todos los días tenemos que agradar a Dios y hay que agradarlo de día y de noche al Señor. Así que te invito para que hagas esta nueva alianza esta noche, así como Pablo la hizo con el Señor Jesús. Que Pablo siguió siendo un buen judío, pero ser ese buen judío lo llevó a algo más adelante, que era ser ese judío practicante. Muchos de nosotros no sabemos todos los mandamientos, pero no los practicamos. El punto es, Pablo siempre fue un hombre profundamente religioso. Acuérdense, siempre quiso estar unido a Dios, igual como tú y como yo. Por eso nos confesamos, por eso hacemos buenas obras, por eso leemos la palabra, por eso nos desvelamos los jueves, porque queremos estar cada día más cerca de Dios. Judío practicante irreprensible en la más estricta observancia de la ley. Yo les digo a los niños que les doy doctrina, si Dios te dice que te des una maroma, no te des 2 ni 3, nada más una. Si Dios te dice que des un paso, nomás da un paso, no le hace que puedas dar 2. Eso es la estricta observancia de la ley. Si nuestro Señor nos dice, un mandamiento nuevo te doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, pues así debemos de vivir. Y Pablo así enseñó a sus comunidades, amar a Dios y a los próximos más que a ellos mismos. San Pablo era una persona llena de celo por las tradiciones paternas. Por eso persigue a los cristianos, porque dicen, oye, estos están saliendo de nuestra ortodoxia, y los empieza a perseguir porque tenía celo. A ver, nada más piensa, no me contestes, piensa cuántas veces en una reunión escuchamos cada barbaridad y nosotros por no meternos en problemas no corregimos al sobrino, a la sobrina, al hermano, a la hermana, al tío, a la tía, que están diciendo cosas fuera de la ley de Dios. Y nos quedamos callados porque no tenemos ese celo de la observancia de la ley de Dios.
para defender estas tradiciones, dice, llegó a perseguir a los cristianos, ¿se acuerdan? Que lo vimos, que la gente llegaba a Pablo y se escondía. Cuando Pablo empezó a ir con los cristianos, la gente salía corriendo, gritando, ya llegó Pablo, vámonos, vámonos, nos va a apresar. Y luego ya las personas que los habían invitado le decían, tranquilos, tranquilos, ya es de los de nosotros. Pero así de ese celo tenía Pablo por la ley de Dios. En una palabra, Pablo procuraba realizar el ideal de la religión de sus padres. Acuérdate, ¿cuál es el ideal de nosotros los cristianos? Ser como Cristo. ¿Sale? Ese es el ideal. Desde la Sagrada Escritura, desde el magisterio de la iglesia, desde la tradición, es que tú y yo vivamos como Cristo vivió nuestra vida, nosotros, cada uno de nosotros como la de Cristo. ¿Cuál era ese ideal? En el origen del pueblo judío está la alianza. En la alianza hay dos aspectos que se complementan. El primero, Dios en su bondad toma la iniciativa de la alianza y sin mérito alguno por parte del pueblo lo acoge y justifica en la gratuidad. Ese es el primero. Y la otra es lo que tú tienes que hacer. Es ese contrato. Dios pone una parte y tú pones otra parte. Un sacerdote dice, Dios pone su casi todo y tú tienes que poner tu casi nada. Y si tú no pones tu casi nada, Dios no puede poner su casi todo. O sea que es una alianza entre dos. Como en el matrimonio, imagínate que nomás tu esposo, él se dedique a querer mantener el matrimonio y tú le tiras para otro lado, pues se va a destruir. Y si yo no pongo mi casi nada, ¿qué pasa? Pues te quedas incompleta. Si yo no hago lo que me toca, pues no hubo alianza. Dios siempre nos ama. Pero si tú y yo no hacemos lo que nos toca hacer, Dios no lo puede hacer por ti. Lo único que hace Dios en esta alianza es lo que tú y yo no podemos hacer. Tú y yo podemos tratar de evitar el pecado, sí. Le luchamos en nuestras pasiones y ya Dios nos da la fuerza para que no pequemos. Pero si tú no pones tu esfuerzo, pues vas a seguir igual y vas a llegar todos los domingos a confesarte o cada que te confieses, soy el mismo con los mismos, ¿verdad? Sí. Entonces, acuérdate, a San Pablo entendió muy bien esa parte. Dice uno de mis maestros, que se llama Juan López Vergara, que un buen negocio es donde todos salimos ganando. En la alianza, ¿qué gana Dios? Pues Dios gana de que su criatura no se pierda. Que lo que Él más ama, que somos nosotros, no vivamos lejos de Él. ¿Y qué ganamos nosotros? Pues nosotros ganamos la amistad de Dios, porque así lo dice nuestro Señor Jesús en el Evangelio de San Juan. Ya no los llamo siervos, sino amigos. Voy a la siguiente, dice, es la observancia, gratuidad y observancia. Acuérdense, tú pones una parte y Dios pone otra parte. Dos lados de la misma medalla. Hasta hoy, don de Dios y esfuerzo nuestro. Providencia divina y eficiencia humana. Fe y política, fiesta y lucha, soñar y planificar. Todo en la vida es en dualidad. Por ejemplo, hay luz, hay oscuridad, hay vida, hay muerte, hay alegría, hay tristeza. Un lado solo sin el otro daría una alianza incompleta. Si tú no haces tu parte, Dios siempre va a hacer su parte. Porque Dios siempre es fiel, dice en los salmos, dice en la palabra. Dios siempre es fiel. Pero como dice San Agustín, el que te hizo a ti sin ti, no puede salvarte a ti sin ti. Dios hace todo. Y a veces el pueblo caía en un ritualismo vacío sin compromisos. No nos comprometemos. No queremos ser nosotros los protagonistas de la vida de Dios. Acuérdate que la otra semana veíamos que la fe nos hace vivir en el mundo de Dios. La esperanza nos hace tener esa alegría para vivir día a día, esperando lo que vamos a tener al final de nuestra vida, que es la vida eterna. Y la caridad que nos hace vivir como Dios, haciendo el bien a todo mundo. Dice, y a veces el pueblo caía en ritualismos.
en otras épocas se insistía más en la observancia. Tenemos que cumplir la ley y a veces se caía en un legalismo exagerado. Por ejemplo, a muchas personas vamos al Santísimo y sí, doblamos la rodilla, hacemos todos nuestros ritos ante Jesús sacramentado, pero salimos y nos dicen una limonita por el amor de Dios y no tengo, adiós, voy deprisa. Legalismo exagerado en las cosas de hacer por fuera, pero por dentro nuestro corazón está lejos de Dios. Y así era el pueblo judío. Cayeron en ese ritualismo nada más. Voy a misa si no me condeno. Y si no ayudas al hermano, ¿te condenarás o no te condenarás? Vamos ahora, por favor, señora Teresita, Filipenses 3, 4 al 14. A la señora Nina, si nos ayuda con Gálatas 1, 11 al 23 y Karina Hechos 22 del 1 al 8, que son las 3 siguientes lecturas. Empezamos con Filipenses, por favor, señora Teresita. ¿O se salió la señora Teresita? No la veo. No sé. Sara, perdón, ayúdanos tú con esa, ¿no, Sara? Porque No, ya la había buscado, déjeme encontrarla, ¿eh? Ok. Filipenses, ¿es verdad? Ajá, 3, 4 al 14. Espérenme, ya la había encontrado, nomás que las separé, pero la estoy buscando porque ¿Cuál es la que sigue, Benito, mientras que buscas, Sara? Gálatas 1, 11 al 23, la señora Nina. Y Karina, Romano. Karina Hechos 22 del 1 al 8. Ay, espérame. Gálatas, sí la tengo. Gracias. Gracias. Ya está. Filipenses 3, del 4 al 14, ¿verdad? Sí, por favor, gracias. Ya la encontré, gracias. Porque hablando de méritos humanos, yo también tendría con qué sentirme seguro. Si alguno cree que pueda confiar en tales cosas, ¿cuánto más lo puedo yo? Nací de la raza de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo e hijo de hebreos, y fui circuncidado a los 8 días. Observaba yo la ley y por supuesto era fariseo y convencido, como lo demostré, persiguiendo a la iglesia, y en cuanto a ser justo, seguir la ley, fui un hombre irreprochable. Al tener, sin embargo, a Cristo, consideré todas mis ganancias como pérdidas. Más aún, todo lo considero al presente como peso muerto en comparación con eso tan extraordinario que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. A causa de él, ya nada tiene valor para mí y todo lo considero como basura, mientras trato de ganar a Cristo. Y quiero encontrarme en él, no llevando ya esta justificación que procede de la ley, sino aquella que es fruto de la fe de Cristo. La justicia que procede de Dios y que funda en la fe. Quiero concederlo, quiero probar el poder de su resurrección y tener parte de sus sufrimientos y siéndome semejante a él en su muerte. Alcanzaré, Dios lo quiera, la resurrección de los muertos. No creo haber conseguido ya la meta, ni me considero un perfecto, sino que prosigo mi carrera para conquistarla, como ya lo he sido conquistado con Cristo. No
No, hermanos, yo no me creí todavía calificado pero para mí ahora solo vale lo que está delante y olvidado, lo que dejé atrás. Corro hacia la meta con los ojos puestos en el premio de la vocación celestial que es llamada de Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te Te alabamos, Señor. alabamos, Señor. Gracias, Sara. Como les comentaba, es un perder y ganar, ganar y perder, dejar algo para tener a Cristo, cada uno de nosotros. Y Pablo lo entendió muy bien porque era un maestro de las Sagradas Escrituras y todo lo empieza a ver desde Cristo. Y descubre, por ejemplo, que en José el Soñador estaba la figura de Cristo ya manifestada de alguna manera, que libera, que salva a su pueblo de la muerte. En Moisés, que libera a su pueblo de la esclavitud. Ahí está Jesús nuestro Señor. Y en cada personaje que tenemos en la Sagrada Escritura, era una revelación de cómo iba a ser Jesús. Y cuando llega Jesús y lo conoce Pablo, dice, pues de aquí soy yo también. Tú y yo, como Pablo, ¿qué estamos dispuestos a dejar esta noche? Y recuerda, como dice el Papa Benedicto XVI, Jesús no quita nada y lo da todo. Vamos ahora con la señora Nina, con Gálatas. ¿Nos ayuda, señora Nina, por favor? Sí, cómo no, maestro, con gusto. Gracias. Nomás ando un poco mormadita, a ver cómo se me oye, de por sí. Gracias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pablo enseñó lo que recibió de Dios. Les recordaré, hermanos, en el evangelio con el que los he evangelizado, no es doctrina de hombres. No lo recibí ni aprendí de hombres alguno, sino por una revelación de Cristo Jesús. ¿Ustedes han oído hablar de mi actuación anterior? Cuando permanecía en la comunidad judía, y saben con qué furor perseguía a la iglesia de Dios y trataba de arrasarla. Estaba más apegado a la religión judía que muchos compatriotas de mi edad y defendían con mayor fanatismo las tradiciones de mis padres. Pero un día, aquel que me había escogido desde el seno de mi madre, por pura bondad le agradó llamarme y revelar en mí a su hijo para que lo proclamara entre los pueblos paganos. En ese momento no pedí consejo humano, ni tampoco subía a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y de ahí regresé después de Damasco. Más tarde, pasando 3 años, subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi ningún otro apóstol fuera de Santiago, hermano del Señor. Todo esto lo digo ante Dios, el que sabe que no miento. Luego me fui a las religiones de Siria y Cilicia, de manera que no me conocían personalmente, tan solo había oído decir de mí el uno al otro tiempo. Nos perseguía, ahora anuncia la fe y trataba de destruir, y glorificaban a Dios por mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. Pablo da todo un giro de 180 grados de perseguidor, se convierte en evangelizador. Enseñanza para ti, para mí, ¿en qué tienes que dar media vuelta en tu vida? Preguntas así existenciales. ¿Eres feliz? ¿Sabes a dónde vas? ¿Sabes de dónde vienes? Si contestas estas 3 preguntas en tu vida, vas a empezar a vivir reflexionando desde la palabra de Dios. ¿Soy feliz?
Sí, comí frijoles, pero pues yo quería otra cosa. Ah, entonces no fuiste feliz por el alimento que te comiste hoy. ¿Sale? ¿De dónde vienes? Pues sabe. No sé ni a dónde voy. Híjole, pues vive sin rumbo, sin norte. Pablo siempre tuvo estas preguntas contestadas en su vida. Como todas las personas, tenemos que tener contestadas estas preguntas que son esenciales para nuestra vida. Ay, pues Yo voy a- esta suerte me tocó. Ya ni modo. No, pues si no estás a gusto, arregla las cosas. Busca la manera de cambiar las cosas. Y Pablo dijo, a ver, estoy mal, ya me encontré al Señor, y dio la media vuelta y empezó a llevar el evangelio. Ahora vamos con Karina, que es Hechos 22 del 1 al 8. Karina, ¿nos lo puedes compartir, por favor, Cari? Nomás que estás en silencio. Sí, está bien. A ver si me deja leer esta, Camila. Del 22, del 1 al 8. Ajá, por favor. Espérame. Ahí va. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos y padres, escuchad la defensa que ahora hago ante vosotros. Al oír que les hablaba en lengua hebrea, el silencio y se hizo más profundo. El silencio, se hizo más profundo. Pablo continuó: Yo soy judío, nacido de Tarso y de Cilicia, pero educado en esta ciudad, e instruido a los pies de Gamaliel en la exacta observación de la ley de nuestros antepasados. Estuve lleno de celo por Dios, como lo estáis todos vosotros el día de hoy. Yo perseguí a muerte a este camino, encadenado y encarcelado a hombres y mujeres, como pueden certificarlo el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos. De ellos recibí también cartas para los hermanos de Damasco y me puse en camino con intención de traer también encadenados a Jerusalén a todos los que allí había, para que fueran castigados. Pero yendo de camino, estando ya cerca de Damasco, hacia el mediodía, me envolvió de repente una gran luz venida del cielo. Casi entonces al suelo oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo respondí: ¿Quién eres, Señor? Me dijo: Yo soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues. Palabra de Dios. Te Te alabamos. alabamos, Alabamos, Señor. Señor. Gracias, Karina. Acuérdense, el encuentro con el Señor marcó a Pablo. Maestro, Mande usted, Maggie. una pregunta. Cuando Pablo escuchó eso, ¿solamente lo escuchó él o lo escucharon los que iban con él? En una parte dice que nomás él lo escuchó, que oían la voz, pero no veían a nadie. Aquí lo que nos narra el autor sagrado, Maggie, es ese encuentro personal que tiene Cristo con cada ser humano. O sea, el encuentro es personal, no lo podemos encontrar en bola. Ahí van muchos, pero el narrador sagrado lo que nos quiere decir es: tú también ten tu encuentro personal con el Señor Jesús. Es una narración típica de encuentro con Dios, como en el Antiguo Testamento, cuando Moisés, cuando Josué, cuando Isaías, que es un encuentro personal. Jeremías también tuvo ese encuentro. Pero cambió su vida y quedó marcada. Te invito a que reflexiones cuando te encontraste tú con Jesús, y a partir de ahí vives como Jesús te pide, Maggie. A todos, sale cada uno de nosotros. El encuentro es personal. La Sagrada Escritura nos invita a que tú y yo seamos esas personas que nos encontramos con el Señor como Pablo. Memo, ¿y si venía en un caballo? Pablo venía en un caballo de verdad.
No dice caballo aquí, pues, pero la gente dice que un caballo, hasta hay una pintura famosa que lo tumba del caballo a Pablo, pero si ustedes leen, no dice que se cayó del caballo. Pero dice que se cayó. ¿Se cayó? Puedo ir caminando y me caigo, Geo. Bueno. O en carreta y me caigo. Hay personas que conocen a Jesús en una línea derechita, o sea, de toda la vida, porque fueron educadas así, todo como cristalino, derecho, derecho, derecho. A mí me pasó lo que Pablo, me tiró del caballo igual, o sea, me dio un encontronazo que hasta me dolió, la verdad. Sí, y acuérdense, aquí es que nos tumba, nos caemos de lo que creíamos y empezamos a pensar diferente, como hoy en el Evangelio le decía nuestro Señor a Pedro, porque tus pensamientos son como los de los hombres y no como los de Dios. Y que me caí es eso, que quitas todas tus creencias, tu formación y empiezas a obedecer al Señor Jesús. Eso es lo que nos lleva a este encuentro que Pablo nos narra en este momento. Ahora voy a volverles a compartir aquí la siguiente diapositiva, las siguientes citas bíblicas, estas ya las vimos. Vamos a pedirle a don Roberto que si él nos puede ayudar a buscar Hechos 22 del 9 al 21. A César que nos ayude con Gálatas 5 del 13 al 21. ¿Quién más nos falta? A Magdalena que nos ayude con Mateo 9, 10 al 13 y Romanos 7, 14 al 25. Dejen ver quién más me falta. César. Y ahí estamos, ¿sale? Don Roberto, ahí va a continuar donde se quedó Karina del 22 del 9 al 21, luego César, Gálatas 5, 13 al 21, Magdalena, Mateo 9, 10 al 13 y Romanos 7, 14 al 25. Pues tú, Carmelita, por favor. ¿Mandé? Romanos 7, 14 al 25. ¿Yo? ¿Carmelita? Ajá. Sí, por favor. Ok, Romanos 7, 14 al 25, sí, claro. Y mientras les comparto la diapositiva que tienen ahí en la pantalla, dice, en el tiempo de Pablo, el acento caía en la observancia, aquel ideal de la observancia que venía marcando la vida del pueblo. Ya desde la reforma de Esdras, en el 398 antes de Cristo, las citas son el profeta Nehemías, 8, 1 al 18, 10, 29 al 30, poco iban desviándose. La observancia ya no dejaba espacio a la gratitud. Acuérdense que el pueblo judío ya no le echaban el incienso a Dios, se lo echaban a ellos. ¿Se acuerdan la parábola del publicano y el fariseo? Te doy gracias porque, y yo no soy como ese. Se echaban ellos solos el incienso, ya no se lo echaban a Dios. Ya se alababan ellos porque podían cumplir los mandamientos. Se olvidaban de la misericordia de Dios. La relación con Dios se volvió un comercio. Y yo doy algo a Dios para que Él me pague. Vamos ahora a la cita bíblica con don Roberto. Si le puede quitar su silencio, don Roberto, y nos comparte Hechos 22 del 9 en adelante, por favor. ¿Está en silencio, don Roberto? Ya. Sí, ya, gracias, don Correcto. Roberto. Bien, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Los que estaban vieron la luz, pero no oyeron la voz el que me hablaba. Y yo dije, ¿qué he de hacer, Señor? Y el Señor me respondió, levántate y vete a Damasco. Ahí te dirá todo lo que está establecido que hagas.
como yo no veía a causa del resplandor de aquella luz, conducido de mano por mis compañeros, llegué a Damasco. Un tal Ananías, hombre piadoso, según la ley, bien acreditado por todos los judíos que habitaban ahí, vino a verme y presentándose ante mí me dijo: Saúl, hermano, recobra la vista. Y en aquel momento lo pude ver. Él me dijo: el Dios de nuestros padres te ha destinado para que conozcas su voluntad, veas al justo y escuches la voz de sus labios, pues le has de ser testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados invocando su nombre. Habiendo vuelto a Jerusalén y estando en oración en el templo, caí en éxtasis y lo vi a él que me decía: date prisa y marcha inmediatamente de Jerusalén, pues no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo respondí: Señor, ellos saben que yo andaba por las sinagogas encarcelando y azotando a los que creían en ti. Y cuando me derramó la sangre de tu testigo Esteban, yo también me hallaba presente y lo aprobaba y guardaba los vestidos de los que le mataban, y me dijo: marcha, porque yo te enviaré a los gentiles. Palabra de Dios. Alabamos, Alabamos, Señor. Para Maggie ahí está la respuesta, ¿verdad? Veían la luz, pero no escucharon la voz, porque Sí. la llamada es personal. A cada uno de nosotros tenemos que estar dispuestos a escuchar al Señor. Sí, Y para eso hay que buscarlo, cada uno de nosotros. Ahora vamos con Gálatas 5:13, por favor, que le tocó a César Lozano, dice. ¿Nos lo puedes compartir, César? 5:13 al 21, Gálatas, por favor. Y si puedes quitar el silencio de tu micrófono, César, porque yo no lo puedo quitar. ¿Ya me escuchan? Ya, gracias, César. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, vosotros habéis sido llamados a ser hombres libres, pero procurad que la libertad no sea un pretexto para dar rienda suelta a las pasiones. Antes bien, servíos unos a otros por amor, porque toda la ley se resume en ese precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y devoráis los unos a los otros, ¿llegaréis o destruirnos mutuamente? Yo os digo, dejarnos conducir por el Espíritu, y no os dejéis arrastrar por las apetencias de la carne, porque la carne lucha contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne. Pues estas cosas están una frente a la otra, para que no hagáis lo que no queréis. Pues si os dejáis conducir por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son bien claras: lujuria, impureza, desenfreno, idolatría, supersticiones, enemistades, disputas, celos, iras, litigios, divisiones, partidismos, envidias, homicidios, borracheras, comilonas y cosas semejantes a estas. Os advierto, como ya antes os advertí, que los que se entregan a estas cosas no heredarán el reino de Dios. Eso está ahí, falta el 22, ¿verdad? Sí, por favor, César. Por el contrario, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, generosidad, benignidad, bondad, fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabamos, Señor. Por ejemplo, para ti, para mí, que queremos aprender de Pablo. Aquí Pablo nos dice qué debemos de evitar y qué debemos de hacer para nuestra vida. Y Pablo siempre enseñaba en sus comunidades
lo que se debe de hacer como cristiano y lo que no se debe de hacer como cristiano. Lo primero que nos narra es lo que no debemos de hacer. Y luego ya nos dice lo que sí debemos y tenemos que hacer. Cada uno de nosotros en el versículo 22 son los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. Ser hombres de paz, ser hombres alegres, ser hombres caritativos, ser personas pacientes, amables, bondadosas, fieles, modestos nosotros, dominarnos a nosotros mismos. La enseñanza es muy clara de San Pablo. Y ese es el ideal del judío practicante. El ideal del cristiano como cada uno de nosotros. Pidámosle al Señor esta noche que al ver este catálogo de las cosas que debemos de evitar, las evitemos. Yo sé que ustedes son personas formadas, que buscan a Dios con todo su corazón, pero les invito a que cada uno de ustedes haga un recuento en su última confesión, y que la próxima vez que se confiesen, si confesaste 3 pecados, que es lo más que podemos confesar los que somos católicos, cristianos comprometidos, si confesaste más de 3 pecados, ok, trabaja en esos pecados para que nomás sean 3. ¿Cuáles son los 3 más difíciles de vencer? La soberbia, el egoísmo y la vanidad. Esos siempre van a estar ahí latentes en nuestra vida. Porque como dice Pablo, el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que quiero evitar lo hago, porque es la concupiscencia, dice San Pablo. Vamos ahora a la siguiente cita, que era la señora Magdalena. Mateo 9, Sí. 10 al 13, por favor. Sí, claro que sí. Dice, Mateo, luego ¿qué? Jesús, ¿Mateo qué? Mateo 9, 10 al 13. sí, Gracias. ¿ya? Ya, por favor, Magda. Sí. Luego Jesús estuvo en una comida en casa de Mateo. Se presentaron buen número de cobradores de impuestos y otra gente pecadora, y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al ver esto, decían a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Pero Jesús los oyó y dijo, los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Aprendan lo que significa la palabra de Dios. Yo no les pido ofrenda, sino que tengan compasión, pues no vine a llamar a hombres perfectos, sino a pecadores. Palabra de Dios. Te la amamos, Te Señor. amamos, Señor. Gracias, Magda. Te alabamos, Señor. Recuerden que el Señor lo que quiere es misericordia, no observancia. El pueblo judío cayó solamente en esa observancia y se le olvidó la misericordia. Esta noche pidámosle a nuestro Señor que seamos misericordiosos como Él es misericordioso con nosotros. Pero si tú crees que el carro o la casa donde vives la tienes porque tú te esfuerzas, porque tú trabajas, pues nunca vas a ser misericordioso porque crees que lo que tienes te lo mereces o porque has trabajado para ello. Y todo es gracia, todo es don, dice San Pablo. Es lo que San Pablo enseñaba. ¿De qué presumes si todo te fue dado? Y ese es el ideal del cristiano practicante. Saber que todo viene de las manos de Dios. Saber que por Dios vivimos, por Dios nos movemos, por Dios existimos. Así dice San Pablo en el Areópago. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora vamos con Carmelita, que está en silencio, que es Romanos 7, 14 al 23. Al 25, por favor, Carmelita. Ahí voy. Gracias. Triste situación. Palabra del Señor. Triste situación del que conoce la ley y no a Cristo. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy hombre de carne y vendido al pecado. No entiendo mis propios actos. No hago lo que quiero y hago las cosas que deseo. Detesto. Ahora bien,
Si hago lo que no quiero, reconozco que la ley es buena. No soy yo quien obra el mal, sino el pecado que habita en mí. Bien sé que el bien no habita en mí, quiero decir, en mi carne. El querer está a mi alcance. Al hacer el bien, no. De hecho, no hago el bien, no quiero, sino el mal que no quiero. Por lo tanto, si hago lo que no quiero, eso ya no es obra mía, sino del pecado que habita en mí. Ahí me encuentro con una ley cuando quiero hacer un bien. El mal se me adelanta. En mí el hombre interior se siente muy de acuerdo con la ley de Dios, pero advierto en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi espíritu. Y paso a ser esclavo de esa ley del pecado que está en mis miembros. Infeliz de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. En resumen, por mi conciencia me someto a la ley de Dios, que mientras que por la carne sirvo a la ley, que por mi carne sirvo a la ley del pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabamos, Señor. Vamos, Señor. Sí, recuerden que ustedes y yo como católicos nos los enseñaron en el catecismo que debemos de luchar contra el mundo, el demonio y la carne. Y es una lucha que nunca debemos de bajar los brazos. Pablo nunca bajó los brazos. Por eso la semana pasada veíamos que Pablo decía que no tiráramos golpes al aire. Conociendo a nuestros enemigos, vamos a poderle dar uno y que ya no se levante en nuestra vida espiritual, para no caer de vuelta en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo, y ser como les decía hace rato, soy el mismo con los mismos y siempre confesar lo mismo. Tenemos que estar en este combate, siempre alertas cada uno de nosotros. Y ese es el ideal del judío practicante, pero siempre saber que es una gracia de Dios. Cada que tú vayas venciendo una debilidad, es gracia de Dios. Sí, tú pusiste tu esfuerzo, pero tú pusiste tu casi nada y Dios puso tu casi todo. Que nunca se te olvide eso. Y siempre vas a ser una persona misericordiosa y agradecida con Dios, con la vida y con los demás. Ahora voy a compartirles otra vez. Dice, la siguiente diapositiva, dice, en la práctica, sin embargo, Pablo experimentaba en sí mismo una contradicción. Está en mí el querer el bien, pero no soy capaz de hacerlo. No hago el bien que quiero y sí el mal que no quiero. ¿Por qué peca el hombre? Por su debilidad. Pero esa debilidad Cristo ya la fortaleció. Cuando tú y yo vivimos de la mano de nuestro Señor todos los días y no lo perdemos de vista ni un minuto, va a ser difícil que caigas en la tentación, porque sabes y te conoces. Por eso les preguntaba hace rato, de quién eres, de dónde vienes y a dónde vas. Si tú sabes estas tres respuestas en tu vida, desde Dios vas a ver que vas a conocer tus debilidades y tus fortalezas, tus seguridades y tus inseguridades, tus luces y tus oscuridades. A pesar de todo su esfuerzo, Pablo no era capaz de cumplir la ley de Dios y alcanzar la justicia, santidad. Recuerden que nuestro Señor Jesús ya pagó todo nuestro pecado. Por toda la humanidad, nuestro Señor se subió y no dijo 1, 2, 3, 1, 2, 3 por todos los que están ahorita en el tema de San Pablo, no. Nuestro Señor Jesús se subió a la cruz y dijo, voy a dar mi vida por Guillermo, voy a dar mi vida por Sara, por cada uno de nosotros en singular. Él dio la vida para que nuestro pecado quede borrado por siempre. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Pues hacer el bien. Eso sí podemos hacer. Dice mi padre espiritual, Padre Poncho, le dice a la gente a veces, ¿quién no puede compartir su pan con el hambriento? ¿Quién no puede compartir su bebida con el sediento?
Nos van a juzgar no por las cosas malas que hagamos, sino por las cosas buenas que hicimos o dejamos de hacer. Pero aún así, a pesar de esta experiencia dolorosa de la propia debilidad, los judíos continuaban luchando para alcanzar el ideal judío, el ideal cristiano, que es el de nosotros. Esperaban poder superar algún día la propia debilidad, llegar a la observancia perfecta de la ley y así alcanzar la justicia, santidad. Justo, o sea, santo, era el que había conseguido llegar hasta el lugar en que Dios lo quería. San José era un justo, ¿se acuerdan? Un varón justo, Sí. porque daba a los demás lo que necesitaban de él. Esa es una persona justa. Cuando tú y yo descubrimos qué puedo hacer por esta persona y se lo damos. Y no andamos con pichicaterías, como dice mi mamá. Lo que le toca, ahí está. Si alguien te dice, vas caminando en el camino y te dice, oye, dispárame un pan, y le das $1, 5 pesos, pues no, un pan cuesta 10 pesos en la tienda. No fuiste justo. Pero si le das 20, fuiste justo porque no nomás le diste para su pan, le diste para que se compre un cuartito de leche. Bueno, eso es un ejemplo de lo que es un justo. Ese ideal fue el que animó a Pablo durante los primeros 28 años de su vida, pero llegó el momento en que descubrió que el ideal de la observancia no era capaz de llevarle hasta Dios, no era suficiente para conquistar la santidad. Fue este el momento de la gran crisis y este momento es el momento del martirio de San Esteban, del testimonio de San Esteban. Abran por favor su Biblia en Hechos de los Apóstoles capítulo 7. Por favor, Hechos capítulo 7. Listo. ¿Qué versículo? ¿Qué versículo? Vamos a empezar del 44, Geo, tú compártenosla hasta el 54, por favor. Hechos capítulo 7. Deja puntos, no me voy a hacer. Del 44 al 54. Ok. Ya llego. 44 al 54. Dios mío. Dios mío. Me invito, ¿alguien más lo puede proclamar porque la letra está bien chiquita? Ok, ¿alguien lo tiene? Por favor. Lupita Arregui, adelante. Está en silencio, Lupita, nomás, ¿eh? Quite su silencio. Gracias, Lupita, adelante. Gracias, Geo. Hechos 7, 44. Nuestros padres tenían en el desierto la tienda del testimonio, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que la fabricara, según el modelo que había visto. Nuestros padres la recibieron e introdujeron bajo el mando de Josué en la tierra conquistada a los paganos, a quienes Dios expulsó delante de ellos. La guardaron hasta los días de David, el cual agradó a Dios y le pidió como un favor construir una casa para el Dios de Jacob. Sin embargo, fue Salomón quien edificó ese templo. En realidad, el Altísimo no vive en casas hechas por la mano de los hombres, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el apoyo de mis pies. ¿Qué casa me van a edificar?, dice el Señor. ¿Cuál será el lugar de mi descanso? ¿No fui yo quien hice todas estas cosas? Ustedes, sin embargo, duros de cabeza, endurecieron su corazón y cerraron sus oídos. Siempre se resisten al Espíritu Santo, igual que sus padres. ¿A qué profeta no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo, pero ustedes ahora lo traicionaron y asesinaron. Ustedes que recibieron la ley por medio de ángeles y no la cumplieron. Al oír este reproche se enfurecieron
y rechinaban los dientes contra Esteban. Él, lleno del Espíritu Santo, fijó sus ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha y declaró: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. ¿Hasta qué número? Sígale, hasta el final. Sí, hasta antes del 8. Pero ellos, con grandes gritos, se taparon los oídos y todos juntos se lanzaron contra él. Lo sacaron fuera de la ciudad para apedrearlo. Y los testigos dejaron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba así: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se arrodilló y dijo en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y diciendo esto, murió. Palabra de Dios. Te alabamos, Te alabamos, Señor. El pueblo israelita en el libro del Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, la samaritana le pregunta a nuestro Señor Jesús: ¿dónde debemos de adorar a Dios? Ustedes dicen que en Jerusalén los judíos y nosotros que aquí en Garazín, en Samaria. Y Jesús le dice: días vendrán en que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Adorar al Padre en espíritu y en verdad significa vivir como vivió Jesús. Eso es adorar al Padre en espíritu y en verdad. Esto es algo muy profundo que Pablo lo vivió. Ahí en ese momento él aceptó que le dieran a Esteban a muerte, porque sabía desde ese momento, antes de encontrarse con Jesús, que los que seguían a Jesús se estaban equivocando. Y ahí viene su momento de crisis. Dice: a ver, pero si el quinto mandamiento dice no matarás, entonces ¿por qué matamos? O sea, ahí yo no entendí por qué lo mataron, Memito, al pobre de Esteban. Él fue el primer mártir, ¿verdad? Así es. Lo mataron porque les hizo ver a las autoridades que no habían aceptado a Jesús, que porque son de cabeza dura. Y por eso mejor dijeron: vamos a acabarlo. Lo que no comprendemos lo queremos acabar. Y vean ustedes cómo San Pablo aquí empieza su gran crisis, que es el tema que les voy a compartir. Ya nomás son 3 minutos. Dice: muy probablemente Esteban y Pablo fueron compañeros de estudio, pero los caminos se separaron. Esteban entró en la nueva comunidad de los cristianos creado hacía 3 o 4 años. Pablo estaba contra ella. El conflicto entre los dos fue violento. En su discurso ante el Sanedrín o Congreso, Esteban interpretó la historia de Moisés como espejo de la historia de Jesús. Miraba a Moisés y aparentaba hablar de él. En realidad estaba pensando en Jesús y hablaba de él. Para Esteban, condenar a Jesús era lo mismo que condenar a Moisés. Al final del discurso deja de lado el espejo y habla claro. Acusó a los judíos de ceguera y sordera ante la palabra de Dios manifestada en Jesús. La reacción fue violenta, agarraron a Esteban y lo mataron a pedradas. Pablo estaba presente como testigo y aprobó la muerte de Esteban. En Hechos 8:11. ¿Qué pasó con Pablo en aquel momento dramático? Pues empezó a analizar los mandamientos. Dice: caray, pues no, que no matarás. Sara, ¿nos puedes ayudar con esta diapositiva, por favor, Sara? Claro que sí, maestro. No lo sabemos, pero los hechos que vinieron después nos permiten hacer las siguientes interpretaciones. Esteban, que estaba muriendo, de repente exclamó: Señor, no los consideres por este pecado. No los condenes, perdón, por este pecado. Hechos
del 7 al 60. Y más aún, estoy viendo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie y a la derecha de Dios. Hechos del 7 al 56. En este testimonio se transparentan dos evidencias. Una, Esteban ve el cielo abierto, es decir, él está siendo acogido por Dios, está en el lugar en el que Dios lo quiere. Él es justo. En el momento de morir, Esteban estaba en posesión de la justicia, santidad que Pablo no consiguió alcanzar a pesar de todo su esfuerzo por observar la ley. Y Esteban consiguió la justicia, la santidad sin observar la ley. 2. Esteban ve a Jesús a la derecha de Dios, es decir, Dios acoge a Jesús, el mismo Jesús que había sido considerado como blasfemo por el tribunal que ahora estaba condenando a Esteban. Mateo del 26 al 65. Entonces, al acoger a Jesús, Dios condenaba al tribunal, condenaba al propio Pablo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias. Esta es la gran crisis que vive San Pablo. Una cosa para ir creciendo nosotros en la fe es irnos cuestionando, haciéndonos preguntas. ¿Sale? Ese es el ideal del judío cristiano. Para cerrar, les pido una aportación a cada uno de lo que se llevan esta noche del tema. ¿Qué les parece si cada quien aportamos una idea de esto que vimos del ideal del judío cristiano y de cómo a San Pablo le llega la crisis después de la muerte de Esteban? ¿Con quién empezamos? ¿Quién gusta? ¿Con qué se queda? Adelante, Lupita, está en silencio. Lupita Regui. Maestro, yo la verdad quiero ser cristiana practicante, porque esto que acabamos de leer, todas las citas son para volverlas a leer y releer y vivirlas. Gracias. Gracias, Lupita, por su aportación. ¿Quién sigue? A mí, yo me quedo, que fue lo que más bueno, ya lo sabía, pero ahorita lo estamos reestudiando con el llamado de cómo fue el llamado a Pablo. O sea, la conversión que tuvo para la misión que él tenía, que ni por aquí se imaginaba, como yo no me imagino muchas veces, la misión que el Señor tiene para mí, lo que mañana me espera, según el plan de amor de Dios. Y así, Pablo ni se imaginaba lo que era su futuro, lo que iba a ser su futuro. Él pensaba que lo que estaba haciéndolo bien. Y claro que no lo estaba haciendo bien. Me llaman mucho la atención que dice que Esteban y Pablo quizá eran compañeros de ¿qué? De estudio. Fíjate, o sea, ¿cómo lo mata? Cálmate, o sea. Aunque él no lo mató, él se quedó ahí cuidando las vestiduras, sí. Él asentó la muerte, asentó la muerte. Sí. Pero habían sido compañeros, Memito, ¿cómo? Sí. O sea, es que para mí la amistad y la lealtad es algo que me nace del alma, ¿no? Sí. Yo en esos sentidos soy muy fiel y muy leal. Entonces, como que no me entra que habiendo sido compañeros, asienta la muerte del pobre de Esteban. A pedradas, no inventes. Me quedo con eso. Porque malinterpretaron la ley de Dios. Acuérdense, la ley de Dios en nuestra vida nos debe de acercar al otro, no separarnos del otro. Debemos de ir a comprenderlo, como dice San Francisco en su himno, Señor, que no sea comprendido sino comprender, que no sea amado sino amar. Gracias. O sea, me queda eso, ser leal y fiel. Gracias. Eso me queda. Muchas gracias. Adelante, don Roberto, por favor. A ver, maestro, si mal no entendí, se me hizo hermoso después, en el momento de tanto sufrimiento de Esteban, de estar siendo apedreado y con aquellos dolores y aquella angustia, ver a Jesús a la derecha de Dios,
eso debe ser como un calmante del dolor, algo que lo llena de fuerza y le da valor para soportar todo aquel sufrimiento que estaba pasando. Y lo mismo la bondad de Jesús y de Dios, de permitirle en esos momentos estar con él y darle ese valor y esa fuerza. Entonces eso me pareció como una gran misericordia, bondad, o manifestación del amor de Dios. Muchas gracias, don Roberto. Ayer platicando antier con el doctor Juan López Vergara, platicamos un rato y me dijo, acuérdate, Guillermo, Jesús no vino a explicar el motivo del dolor, vino a llenarlo con su presencia. Y en ese momento Esteban tiene su mirada en Dios, y todo eso que pasa de las pedradas y todo, ya no lo está viviendo en su cuerpo, pero en su alma y su espíritu ya tiene su mirada en su meta. Y así debemos de vivir cada uno de nosotros. Sí. Todas las cosas que nos pasan, saber Sí. que a dónde vamos. Gracias. Como dijo don Roberto, como un bálsamo, ¿no? Así Pues es. fue como un bálsamo para él a la hora de su muerte, ya era fue maravilloso para él, pues. Sí, gracias, Geo. ¿Alguien más? César, Maggie, Carmelita, Sara, ¿con qué se quedan esta noche? Yo con dos cosas. Adelante, Maggie. Geo dice que ellos eran amigos y que le queda la lealtad y la fidelidad. Yo aprendí que la lealtad y la fidelidad solo la tiene Dios para nosotros, que no esperemos de los humanos, solamente de Dios. Y la segunda, que Dios tiene un momento para cada quien para llamarnos. Así Nada es. más. Muchas gracias. Por eso el llamado es personal a cada uno de nosotros. Gracias, Maggie. Maestro, Mande, don Roberto. una pregunta. Estoy oyendo que se entendió que Esteban y Pablo eran amigos. Ajá. Entonces yo recordaba que la muerte de Esteban fue antes de la conversión de Pablo. ¿Estoy en lo correcto? En lo correcto, Así es, así como es. que eso fue lo que detonó todo, ¿no? Sí. Sí, pero no eran amigos, No, Esteban y Pablo. habían sido compañeros compañeros de estudio. de estudio. Ah, ok. Se habían conocido antes, pues, don Roberto. Ya se habían Ok. conocido. Eso Pero es lo no que eran yo no amigos. sabía. Sí. Gracias. Pero también, maestro, eso ya fue mucho después, ¿no? O sea, fueron compañeros de estudio, pero fue después de que Jesús tomó a Pablo, ¿no? No. Aquí todavía no toma Pablo. Aquí todavía este Pablo era ese judío practicante. Por eso aprueba la muerte de Esteban al cuidar las vestiduras, porque acuérdense que había unas reglas. Tenías que tener cierta edad para tú poder apedrear a alguien. Pablo ahí era menor de edad, por eso Pablo lo dejan cuidando las ropas, pero también se quedó cuidando los ropajes. ¿Para qué? Porque se acercaban y le daban la pedrada a la persona y le brotaba la sangre y te podía caer la sangre en tus vestiduras y quedabas impuro, y por eso se quitaban el ropaje, las túnicas que traían ellos para no mancharlas. Y tenían que tener cierta edad para poder tirar las piedras. Por eso nuestro Señor les dice en Juan capítulo 8, ¿se acuerdan? Que dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y empezando por los más viejos, se fueron yendo de a uno en uno. ¿Recuerdan? Tenían que tener cierta edad. Ajá, De la mujer de la mujer pecadora. Maestro, nada más, por favor, con todo lo que estamos hablando ahorita y los compañeros también, debo entender que Esteban también era fariseo.
Ah, sí, 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 pero se convirtió a Cristo. Él fue de los primeros que se convirtió a Cristo. Acuérdense, había judíos que vivían en Jerusalén y había judíos que vivían fuera de Jerusalén. Y Esteban era uno de ellos que vivió fuera de Jerusalén, así como Pablo era de allá de su pueblo, se me fue su pueblo, de Damasco, allá en su tierra, pues ellos eran judíos, pero eran practicantes y venían a las fiestas, y en esa vuelta, en unas fiestas, Esteban se encontró a los primeros cristianos, se hizo cristiano y iba cada año ahí a la fiesta de los judíos, pero él ya no iba a la fiesta, él iba ya a la fiesta y con los cristianos a la cena del Señor. Ay, muchas gracias, maestro. De nada. Bueno, pues llevámonos también esta noche comprometernos en ser auténticos seguidores del Señor como Pablo. Ay, claro. Que dejemos lo que tengamos que dejar, que enderecemos lo que tenemos que enderezar y recordar que Dios no hace nada sin ti. Que si quieres ser como Pablo, sigue leyendo la palabra de Dios, sigue aprendiendo del Señor Jesús, pero sobre todo, adóralo con todo tu corazón. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Dale, Señor, el descanso eterno. Sigue para ellos la eterna luz. Que descansen en paz. Así sea. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Carmelita, Enedina, Maggie, Don Roberto, César, Georgina, Lupita, María Magdalena, Sara, Karina, Alejandra, Don Lupe, buenas noches, que Dios los bendiga. Buenas noches, bendiciones. Maestro, qué padrísima clase, muchas felicidades, me encanta. Gracias, maestro, muy bonita la clase, felicidades. Ya saben que es el Espíritu Santo, Dios los cuide. Gracias. Oiga, me estoy viendo que hay dos primas mías ahí, a María Magdalena Ramos y Enedina. Enedina. Ramos. Sí. Sí. Son dos primas mías. Somos hermanas. Ah, sí. Somos hermanas. Ah, pues yo soy Carmen Ramos. Fíjate, casi somos primas. Ok, tengan una excelente noche, que descansan y hasta pronto, hasta la próxima semana. Adiós, Carmelita. Hasta luego. Hasta luego, mi Geo. Ahorita te voy a hablar, Geo. Mande. Ahorita te voy a hablar. Adiós, pellizquitos. Buenas noches. Buenas noches. Adiós, Karina. Buenas noches, Maggie. Gracias. Gracias, maestro. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Bye. Descansen. Buenas noches. Duermes, por favor, Memita, y comes, ¿eh? Sí, gracias. Buenas noches. Descansen. Gracias, César. ¿Tienes voz de locutor, César? No, es que me da pena, pues, porque es la primera vez que entro por trabajo y por el que sea, pues, no voy a poder ingresar. Entonces a mí me invitó Cari, entonces ya esta pena me daba, igual, ay, Cari, ayúdame a recordarme con un mensajito, pero también ella es mamá y a lo mejor se le olvidaba y todo. Okay. Y la otra vez que entré, pues ya no, como no le sé utilizar esta cosa, pues no sabía ni cómo se metía el micrófono, me pedía un auricular, no lo tenía y pues andaba en la calle y menos. Pero ya si Dios quiere para la otra semana ya tienes todas las herramientas, estoy viendo, César. Sí, no, ya las tengo, por eso ya ahora escucho, nada más que ya sabía un poco de la vida de Pablo, nada más que no lo había profundizado, pero sí está esta parte de sí está fuerte, pues, porque va enlazado. Así es, así es. Va enlazado, o sea, cómo nos toca evangelizar. Y muchas veces nos callamos y no decimos en qué están mal las cosas, y en este caso Esteban le dijo en qué estaban mal, y nada más por eso lo apedrearon. Así es, sí. O sea que nos toca ser valientes y misericordiosos, porque aparte sabía que lo iban a apedrear y en su dolor y en su misericordia todavía le pidió a Dios. Que no le tomas en cuenta este pecado. Muchas gracias, César. ¿Estás en el grupo, César? Sí. Ok. Yo voy a tratar de recordarte el jueves temprano de mandarte la liga directamente. Sí, muchas gracias. Sí, sí, gracias. Amén, igualmente, buenas noches, descansen. Gracias. Gracias, buenas noches.
Buenas luego. noches. Buenas Adiós, noches, César. adiós. Cuídate, buenas Nos noches. vemos mañana, primero Dios, doña Ene.